A ver, se habla muchísimo del proceso de rehabilitación, ¿no? Llamémoslo rehabilitación porque así se conoce. Realmente es un trabajo de reestructuración cognitiva en materia de conductas adictivas, enfocándose en un trastorno, ¿no? El trastorno es la conducta como tal, la conducta adictiva. Eh, Cuando se habla de un proceso de rehabilitación, la gente como que desconoce lo que se debe hacer. Uno, pues se tienen que manejar los efectos tanto psicológicos como toxicológicos de la sustancia. En el manejo toxicológico es la desintoxicación de la sustancia, el manejar el síndrome de abstinencia y luego allí sí poder ver cuáles daños neurológicos y neuroadaptativos hay producto de la sustancia. En eso consiste el proceso de reestructuración cognitiva en materia de conducta adictiva o rehabilitación, como dicen. Hay una situación y a veces tiendo a generar conflicto con este término. No existe la drogodependencia o la farmacodependencia, he escuchado yo. No, no existe tal cosa. ¿Por qué? Es que es una conducta adictiva. Las personas no tienen problemas con la sustancia. El problema es que decidieron estar bajo los efectos de ella y son presos del hábito del consumo de sustancias psicoactivas. Suelo decirle a los familiares que los pacientes no son adictos a las sustancias, sino a las sensaciones que provocan dichas sustancias. Entonces, no se puede trabajar en la sustancia como tal. De nada sirve la abstinencia a la fuerza si el paciente no aprende a vivir y a sustituir la dependencia por sentirse cómo se siente bajo los efectos de la sustancia. Entonces, el adicto no nace, el adicto se va estructurando. Lamentablemente no se estructura, se desestructura. Y empieza a acabar su tumba o a acabar sus procesos, a destruir sus procesos, empezando por los vínculos nocivos sociales, los vínculos nocivos afectivos. Empezamos a ver deterioro en las habilidades cognitivas, vemos deterioro en las habilidades de vinculación laboral, vemos una depreciación en los factores operativos laborales, por eso va a afectar la forma en que se vincula positivamente con la economía. Y después de que eso sucede, ahí sí tenemos un adicto, ¿sí? Un adicto es un ser desvinculado de todo, específicamente de lo social y por ende empieza a generar un factor que yo llamo estigmatización por consumo, que es vivir una personalidad de adicto porque la sociedad lo encasilla en esa situación. Ojo, hay su excepción, hay estos adictos funcionales que duran un tiempo operativamente funcionando bajo los efectos de la sustancia porque tienen una economía solvente, porque tienen una estructura social mucho más resistente, se consiguen personas con dependencia. Hay muchos factores, pero específicamente son adictos funcionales porque pueden pagar su consumo de sustancias sin que repercuta volviéndose en un individuo antisocial. De resto, sus falencias a nivel social siguen siendo iguales, empiezan a generarse conflictos de convivencia, empiezan a perder su familia. No conozco un adicto funcional que sea feliz realmente. ¿Por qué? Porque nadie va a la sustancia por gusto. La gente que va a las sustancias porque no pudo solventar con inteligencia emocional algunas situaciones y crisis, por lo cual realizaron un hábito asociado a un consumo de sustancia y bajo los efectos psicoactivos de la sustancia se suplantó artificialmente porque no existe la felicidad sino la euforia, ya no hay la sensación de depresión, pero se está bajo los efectos de la sustancia y hay un problema con esto, es que la sustancia cada vez hace menos efecto y por ende el paciente va a hacer tolerancia y va a tener que aumentar la cantidad de consumo, la intensidad de consumo y por ende va a sustituir una droga por otra hasta un punto donde ya no hay nada que satisfaga el efecto psicoactivo, entonces van a ir a drogas mucho más duras, llamémoslo así, hasta un punto donde si no mueren por sobredosis, mueren por la violencia acarreada a los entornos donde se vende, se distribuye, o al tipo de vida de relación que se vincula directamente al consumo de sustancias psicoactivas. Me gusta mucho, la gente romantiza, ¿no?, el consumo de sustancias, específicamente el cannabis,
pero resulta que detrás de cada distribuidor y de cada distribución de sustancias psicoactivas, por más noble que parezca, está financiando una red importante de narcotráfico, de muerte, donde financias desde desplazados, eh, como guerras entre pandillas y una cantidad de cosas. Entonces, a veces eso de romantizar el consumo es peligroso. Por ende, no existe un consumo responsable. Adicional, el efecto de cualquier sustancia psicoactiva va a generar una neurodegeneración y va a generar conflictos, tanto en su condición intrapersonal e interpersonal. El ser humano es un ser que vive en dos fases, ¿no? Una interna y otra externa. Una intrapersonal, su condición cognitiva, su inteligencia, la forma en que se vincula consigo mismo, sus emociones, sus reacciones y acciones, sus pensamientos críticos y primitivos, pero también lo interpersonal, que es aquello que lo vincula con los demás, intra e inter. Entonces, entre más conflictuado está el ser internamente, más dificultades va a tener para poder apoyarse desde el exterior. Entonces, la gente habla mucho de los procesos de reestructuración, más no entiende la magnitud de la problemática. Hay personas que tienen un organismo mucho más resistente a la sustancia, por ende su consumo prolongado durante el tiempo puede que no afecte tan severamente como alguien que tenía una predisposición genética y un factor ambiental y social, una cantidad de factores, tanto de su crecimiento donde nació, en la familia que nació, traumas asociados, una cantidad de factores, más el consumo fue muy corto y detonó en una crisis psicótica, un deterioro muy rápido a nivel orgánico y psicológico, a nivel cognitivo. Como hay otros pacientes que tienen un organismo mucho más resistente y su condición no se deteriora tan rápido, pero de que hay un deterioro, hay un deterioro. Entonces no existe un consumo de sustancias recomendado. No existe una cantidad mínima. Puede ser que sea la primera vez que pruebes la sustancia y desencadenes una acción psicótica que termine muy, muy mal, con un daño a nivel neurológico irreversible, adicional del comportamiento maníaco que puede desencadenar, que termina haciendo que te comportes de una forma tan peligrosa que puedas lastimar a otros o termines lastimándote severamente. Entonces, por eso no hay una manera de consumir sustancias de manera responsable, porque es ilegal, porque genera un tremendo conflicto interno y externo, que el nivel de dependencia que puedes tener va a hacer que generes una cantidad de trastorno especial, específicamente con la habituación o la adicción como tal a la sustancia psicoactiva, a los efectos de la sustancia psicoactiva. Eh, Hay una estadística que dice que más del 60% de los adictos son personas que tienen una condición psiquiátrica de base, entonces posiblemente hayan traumas asociados, porque nadie llega al consumo por decisión, sino por consecuencia. Recuerden que la sustancia es una consecuencia de diversos factores de desadaptación, de desestructuración. Por lo tanto, un individuo adicto es un paciente que tiene muchos de estos vínculos intrapersonales e interpersonales deperimentados, desestructurados. Por lo tanto, el trabajo de la reestructuración, el trabajo de la rehabilitación, entre comillas, es fortalecer todos estos esquemas o todos estos núcleos, tanto intrapersonales como interpersonales, para que él pueda sanar y pueda reincorporarse a la sociedad, que eso es lo que se quiere. Es importante en algún momento la intervención en una institución especializada, el acompañamiento psicoterapéutico, el acompañamiento psiquiátrico, farmacológico, que es indispensable en muchas oportunidades, y sobre todo el acompañamiento de una red familiar que entienda que es un tratamiento y que no solamente el paciente debe de incorporarse, sino todos. Por eso es tan importante cuando se habla de reestructuración cognitiva, hablar de que hay un triángulo entre paciente, institución y familia. Porque la institución pues es la parte psiquiátrica, la parte psicoterapéutica, la parte ocupacional, el trabajo social, todo lo que conlleva a la parte multidisciplinaria del abordamiento del paciente. El paciente, por supuesto, porque sin él, sin su condición, sin sus capacidades, no hay nada. Y la familia o red de apoyo, lo que esté en ese momento, una red de apoyo preparada, una red de apoyo
que se entrenen en inteligencia emocional, en manejos de pacientes, en primeros auxilios psicológicos y bueno, entonces hay que saber esto. ¿Cuánto tiempo lleva un tratamiento de estructuración? Puede llevar muchísimos años, el paciente puede tardar muchos años, pero el internado, la parte más aguda, puede llevar una serie de tiempo que puede ir desde los 3 meses en adelante. Depende, cada paciente requiere una evaluación distinta. ¿Por qué hablo de los 3 meses? Porque es un tiempo más o menos moderado para la desintoxicación, la deshabituación de la sustancia y poder estabilizar específicamente ya los factores. Ya al pasar el factor orgánico se trabaja sobre la parte cognitiva. Ya el paciente puede disponer. Solamente hablando de la parte orgánica, pero también hay una cantidad de trabajos que por lo general los tratamientos de hospitalización o internados pueden ir a 9 meses o más. Entonces quiero que entiendan de que más o menos esa es la estimación, pero esto cambia, por cada paciente es un mundo. Adicional a eso está el tratamiento ambulatorio, que se recomienda años de terapia a partir de allí, cada vez con más monitoreo al principio y luego se va dilatando ese monitoreo hasta un punto donde ya las evaluaciones psicológicas sean una vez por mes. Entonces el trabajo es muy complicado, muy complejo, muy profundo, pero se requiere una preparación. No crean que es simplemente querer. Yo siempre, y detesto horrible esa palabra de motivación, de que querer es poder. No, querer es querer. Se requieren de habilidades cognitivas, de un trabajo terapéutico, de unas intervenciones oportunas, de unos manejos disciplinarios, de unos manejos de protocolos, de unas habilidades tanto cognitivas, unas habilidades de comunicación. El paciente requiere una cantidad de habilidades que son las que van a garantizar un proceso de éxito y de prevención de recaída. Sabiendo que la diferencia entre abstinencia y sobriedad es importante marcar. La sobriedad es el desarrollo consciente de una vida plena y equilibrada. Y la abstinencia simplemente es estar alejado de sustancias. La única forma de vivir en plenitud y limpio es una vida en sobriedad, es decir, mantener en control tanto los núcleos intrapersonales como interpersonales. Familia, amigos, lo laboral, lo económico, lo cognitivo, el trabajo, los proyectos, todo tiene que entrar a estar equilibrado. En cambio, el abstemio solamente quiere dejar de consumir y no modificar ninguno de los comportamientos, y eso es imposible. Tanto así que la estadística es negativa. Más del 27, solo el 27% logra mantener su sobriedad por un año. La mayoría de los pacientes, el 73% recae en menos de un año. ¿Por qué? Porque son abstemios, no están sobrios. Entonces, más o menos quiero dejar claro, el proceso de estructuración cognitiva en materia de conductas adictivas es así. Es un trabajo para toda la vida, es un trabajo de monitorear, de observar, de cambiar, de estar en una continua evolución y evaluación. El secreto de esto es la continuidad, la constancia en la parte psicoterapéutica, en la parte de evaluación introspectiva del paciente en sí, del apoyo de la red familiar. Entonces, más o menos ya tienen una idea de esto. Si quieren, pueden ver un video sobre materia de prevención de recaída.